Hay dos tipos de personas viendo este video en este momento, y la diferencia entre ellas no tiene nada que ver con lo religioso que sea cada uno, nada que ver con cuántos domingos han asistido a misa, cuántos versículos de la Biblia se han memorizado, qué tan fuerte cantan en la alabanza, o qué tan limpia se ve su reputación pública desde afuera. La diferencia entre estos dos tipos de personas es invisible, opera bajo la superficie de la vida ordinaria como una corriente bajo aguas quietas. No se puede ver a simple vista, no se puede medir con ningún instrumento, pero lo determina todo. Determina la trayectoria de tus días, el desenlace de tus batallas, el destino de tu alma. Y antes de que termine este video, voy a darte 7 señales específicas, concretas, basadas en la Biblia, que te dirán exactamente cuál de los dos eres tú, el protegido o el engañado. Ahora, antes de que decidas a qué categoría perteneces, antes de que tu mente salte a la cómoda conclusión de que por supuesto estás protegido, por supuesto tu ángel lucha por ti, por supuesto todo está bien, necesito que sostengas esa certeza con ligereza durante los próximos minutos, porque el lugar más peligroso que un ser humano puede ocupar no es el lugar de la rebelión obvia. El lugar más peligroso es el lugar de la seguridad asumida. El lugar donde crees que el escudo está levantado porque nunca te has detenido a comprobar si alguna vez se cumplieron las condiciones para que ese escudo existiera. Los engañados no son, en su mayoría, personas que escogieron la oscuridad con pleno conocimiento y malicia deliberada. Los engañados son, muy a menudo, personas a quienes se les contó una versión de la verdad que estaba lo suficientemente incompleta como para dejar un vacío en la comprensión, un vacío en la relación, un vacío entre la idea de Dios y la realidad viva de Dios. Y en ese vacío, el enemigo no necesita atacarte a gritos, simplemente necesita mantenerte cómodo, mantenerte ocupado, mantenerte lo suficientemente ocupado espiritualmente como para sentirte seguro, sin estar nunca verdaderamente cubierto. Esto no se trata de miedo, quiero ser claro en eso desde el principio. Lo que estoy a punto de recorrer contigo no está diseñado para aterrarte hasta la parálisis, está diseñado para hacer lo contrario, para despertar algo en ti, para activar una conciencia que el enemigo de tu alma ha trabajado muy duro para suprimir, y para mostrarte que la protección disponible para ti, a través del Dios que comanda a los ángeles, está tan lejos de lo que la mayoría de la gente experimenta, que una vez que veas el abismo entre donde estás y donde podrías estar, nunca más estarás contento con quedarte a medias. Así que quédate conmigo, hasta el final, porque la séptima señal, te lo prometo, es la que lo cambia todo. Empecemos por los cimientos. Empecemos por lo que realmente es la protección de un ángel de la guarda, porque la mayoría de la gente tiene en su mente una imagen de ello tan domesticada, tan higienizada, tan despojada de su poder, textura y peso reales, que esencialmente se están relacionando con la imagen de una postal en lugar de con una realidad bíblica. El ángel de la guarda asignado a tu vida no es una presencia pasiva, no es radiación espiritual ambiental de fondo. Hebreos 1:14. Hace una pregunta que suena casi demasiado simple hasta que sientes todo su peso. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Enviados, despachados, desplegados. Estos no son seres que merodean cerca de ti esperando ser útiles. Estos son seres en una misión. Seres con una tarea, un mandato y una autoridad que los comanda, que se remonta hasta el mismísimo trono del Dios que habló el universo para que existiera. Y esa misión no es genérica. Mateo 18:10. Y necesito que sientas la intimidad de este versículo. Jesús dice, hablando de los pequeños, los vulnerables, los humildes, los creyentes, les aseguro que sus ángeles en el cielo están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Siempre, no ocasionalmente, no solo durante emergencias, siempre. Significa que el ángel asignado a ti mantiene una línea de comunicación permanente e ininterrumpida con el trono de Dios, específicamente respecto a ti, tu situación, tus batallas específicas, tus vulnerabilidades específicas, tu destino específico. La protección no es impersonal, no es administrada por una burocracia distante que procesa tu caso cuando le toca en la cola. Es íntima, es inmediata, es implacablemente personal. Eso es lo que está disponible. Ahora hablemos de quién lo está recibiendo realmente. La primera señal de que tu ángel de la guarda te está protegiendo activamente es esta. Las cosas salen mal, pero no salen del todo mal. Quiero que pienses en tu vida honestamente por un momento. No en la versión higienizada que presentas a los demás, la versión real, la de los sustos de muerte, los casi accidentes y los momentos que deberían haberte destruido, pero que por alguna razón no lo hicieron. La relación que era tóxica, pero que terminó antes de que se llevara tu vida entera consigo.
la decisión financiera que fue imprudente, pero el daño se contuvo de una manera que, mirando atrás, no puedes explicar del todo, el susto de salud que se resolvió, el accidente en el que los ángulos fueron ligeramente diferentes y todos los que vieron tu coche dijeron que no deberías haber salido caminando de ahí, pero lo hiciste. Lee esa lista de nuevo y dime lo que ves, porque el patrón del desastre parcial, el patrón de que las cosas salgan mal pero no completamente mal, de balas que deberían haber sido fatales y por alguna razón no lo son, es una de las huellas más consistentes de la intervención angelical en una vida humana. Esto no es lo mismo que decir que nada malo le ocurre nunca a las personas protegidas. Esa no es la promesa y no es el testimonio de una sola persona en el registro bíblico. Job lo perdió todo. Pablo fue golpeado, naufragó y estuvo encarcelado. David pasó años huyendo por su vida en cuevas. La protección del ángel guardián no es una garantía de una vida libre de dolor. Es una garantía de que el enemigo no puede tomar más de lo permitido, que hay un límite alrededor de tu destrucción, que no importa cuán lejos avance el ataque, hay un muro que no puede traspasar. En el libro de Job, antes de que comience cualquier catástrofe, hay una conversación en la corte celestial que la mayoría de la gente pasa por alto. Satanás se presenta ante Dios y hace una acusación. ¿No has puesto un seto alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? El seto. El acusador mismo reconoció su existencia. Reconoció que había un límite alrededor de la vida de Job que no podía penetrar sin un permiso divino explícito. ¿Y qué había al otro lado de ese seto? Lo mismo que hay al otro lado del tuyo, si estás en una relación de pacto con el Dios que comanda a los ángeles, un muro hecho no de esfuerzo humano o perfeccionismo moral, sino del mandato autoritario de un Dios cuyos ejércitos angelicales son incontables. Piensa en el seto alrededor de tu vida. Piensa en las veces que el seto se mantuvo firme cuando no tenías idea de que siquiera existía. La segunda señal es más sutil, y esta es la que suele detener a las personas a mitad de frase cuando la escuchan. Tienes una sensación persistente y recurrente de que estás siendo observado, no de manera paranoica, no con ansiedad o temor, sino una conciencia tranquila, profunda, casi celular, de que no estás solo, que el espacio a tu alrededor contiene más de lo visible, que cuando te sientas en una habitación silenciosa, el silencio está ocupado. Todas las principales religiones del mundo y todas las tradiciones místicas transculturales en la historia humana registran esta experiencia. Pero la explicación bíblica no es misticismo, es estructura, es la realidad operativa de seres que están estacionados cerca de ti, seres cuya presencia, incluso cuando no es detectada por el pensamiento consciente, se registra en algún lugar de la conciencia profunda del espíritu humano, que fue diseñado por Dios y lleva una capacidad innata para sentir la presencia de lo divino y lo angelical. El sirviente de Eliseo, en 2 Reyes 6, no tenía idea de que la montaña que los rodeaba estaba llena de caballos y carros de fuego, hasta que Eliseo oró y Dios abrió los ojos del joven. Los ángeles no estaban allí porque Eliseo oró, ya estaban allí. La oración cambió la percepción, no la realidad. Si alguna vez has tenido esa sensación, esa conciencia de presencia, esa sensación de ser acompañado en la oscuridad, esa paz inexplicable que llegó en un momento en que cada circunstancia externa te gritaba que entraras en pánico, eso no fue tu imaginación. Eso fue el borde de tu espíritu rozando contra la realidad que tus ojos no han sido abiertos para ver. La tercera señal es una que la mayoría de las personas experimenta, pero casi nadie identifica correctamente, y esta es urgente. Sigues a punto de tomar decisiones que habrían sido catastróficas y algo te detiene. Piensa en eso cuidadosamente. No un casi accidente en el tráfico, me refiero a un casi error en la toma de decisiones. Estabas a punto de decir que sí, ya habías calculado el movimiento, te habías convencido de que tenía sentido. La asociación, la inversión, la relación, el compromiso, la decisión de alejarte de Dios en silencio y llamarlo algo más sofisticado de lo que realmente era. Y entonces algo sucedió. Una vacilación que no podías explicar. Una conversación que llegó en el momento. Antes de avanzar más, necesito detenerme y pedirte que hagas algo por esta misión. Si este mensaje resuena en ti, si estas palabras están encontrando algo real en tu interior e iluminando una realidad que siempre habías medio sospechado que estaba ahí, toca el botón de me gusta ahora mismo y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Quiero ser directo contigo sobre por qué esto importa, más allá del algoritmo. ¿Hay alguien en tu círculo de influencia? ¿O alguien que será guiado algorítmicamente a este vídeo debido a tu interacción con él, que está viviendo como el engañado en este momento sin saberlo? Alguien cuya protección no está activada.
Alguien que camina por una zona de guerra pensando que está a salvo, porque nadie le ha mostrado nunca la diferencia entre tener un ángel de la guarda en teoría y tener uno desplegado operativamente. Tu me gusta y tu suscripción son cómo este mensaje les alcanza. Hazlo como un acto de intercesión, no de conveniencia. La cuarta señal. Eres liberado consistentemente de situaciones que deberían haberte consumido, y la liberación llega desde direcciones que no habías planeado. En Éxodo 14, los hijos de Israel están parados al borde del Mar Rojo con el ejército del faraón detrás de ellos y el agua frente a ellos, sin ver ninguna opción en ninguna dirección que conduzca a la supervivencia. Y entonces el ángel de Dios, el texto lo dice explícitamente en el versículo 19. Un detalle enorme que la mayoría de la gente no nota porque se centra en Moisés y en el agua que se abre. El ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se movió del frente a la retaguardia. Se posicionó entre el ejército que avanzaba y el pueblo vulnerable, y la nube que acompañaba al ángel era luz para Israel y oscuridad para Egipto. La misma presencia, el mismo ser. Dos efectos completamente opuestos, dependiendo de en qué lado de la protección te encontraras. Esta es la mecánica del escudo angelical en acción. La liberación no siempre llega desde la dirección que estabas vigilando. No siempre se ve como imaginabas que sería. A veces viene desde detrás de ti, desde una dirección que habías descartado por completo, desde una fuente que nunca habrías predicho, llegando en un momento en el que cada pieza de evidencia visible te decía que la historia había terminado. Piensa en las veces de tu vida que encajan en esa descripción. La puerta que se abrió en la pared que no tenía puerta. El recurso que apareció cuando todas las cuentas estaban vacías. La persona que apareció con la palabra exacta, la oportunidad exacta, el salvavidas exacto en el momento preciso en que habías dejado de buscar uno. Los protegidos conocen este patrón. Puede que no siempre tengan el marco teológico para nombrarlo, pero conocen la sensación de que la liberación llega desde una dirección inesperada. Conocen la cualidad particular del alivio que no parece del todo explicable por la cadena visible de eventos. La quinta señal es una que incomodará a algunas personas. Y creo que es importante precisamente por esa incomodidad. Enfrentas una oposición inusual, desproporcionada y a veces aparentemente irracional. Esto es lo que quiero decir. La vida protegida no es una vida fácil. De hecho, hay un tipo de dificultad muy específico que tiende a marcar las vidas de las personas cuyo ángel de la guarda está activamente comprometido en su defensa, y es la dificultad de ser un blanco. El enemigo de tu alma no desperdicia recursos tácticos sofisticados en personas que no representan ninguna amenaza para su reino. No despliega principados contra vidas que no van a ninguna parte espiritualmente. La intensidad de la oposición que enfrentas es, en un sentido muy real, una medida de la importancia de la misión en tu vida. Los ataques que parecen diseñados específicamente para descarrilarte. Los patrones de oposición que parecen seguirte a través de múltiples áreas de la vida a la vez. La sensación de que hay una inteligencia en la resistencia que enfrentas. Eso no es paranoia. Es una percepción correcta de una realidad actual. Daniel se enfrentó a ello. El ángel enviado para responder a su oración fue retenido durante 21 días por el príncipe de Persia, un principado territorial lo suficientemente poderoso como para que solo el arcángel Miguel pudiera romper la resistencia. ¿Por qué Daniel enfrentaba ese nivel de oposición? Porque Daniel llevaba una revelación sobre el alcance completo de la historia humana que Dios pretendía liberar a través de él. La oposición era proporcional a la misión, y mientras tú eras retenido, mientras el avance parecía imposiblemente lento, mientras la resistencia parecía desafiar toda expectativa razonable de cuánto tiempo una persona fiel debería tener que esperar, la guerra ya estaba ganada. La respuesta ya había sido despachada. La lucha ocurría en una dimensión que no podías ver. Si has sentido ese tipo de oposición, si has tenido la sensación persistente de que hay algo específico en tu vida que algo no quiere que descubras, no quiere que llegues a ser, no quiere que des el paso. Presta atención a ese sentimiento. Es inteligencia. Te está diciendo que hay una misión en tu vida lo suficientemente importante como para atraer un tipo específico de resistencia. Y al otro lado de esa resistencia está precisamente aquello que el enemigo más teme que llegues a hacer. La sexta señal es esta. Tienes un hambre recurrente, punzante, casi involuntaria, de algo más allá de lo que el mundo físico puede proporcionar. Esto cala hondo, porque es la señal que apunta no solo a la protección angelical, sino a la fuente de donde fluye esa protección. El alma humana fue creada para Dios, no para ser vagamente espiritual, no para estar filosóficamente abierta a la posibilidad de la trascendencia. Fue creada para Dios.
Fue creada con una dimensión específica e irreducible que nada en el orden creado puede llenar. Una dimensión que fue diseñada por su Hacedor para ser satisfecha por una sola cosa: la comunión viva, permanente, diaria y honesta con el Dios vivo a través de la persona de Jesucristo. San Agustín lo llamaba el corazón inquieto. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y la razón por la que esa inquietud es una señal de protección es porque una de las tácticas principales de las fuerzas engañosas en el reino invisible es suprimir ese hambre, la anestesia espiritual, el suministro interminable de ruido, distracción, estimulación, agobio, entretenimiento, a agentes adormecedores de toda clase. Estos no son fenómenos culturales neutrales, son tácticas. Están diseñados específicamente para silenciar el hambre que, si se le permitiera hablar a todo volumen, llevaría a una persona directamente de rodillas y directamente a los brazos del Dios que ya está esperando con los brazos abiertos. El hecho de que tengas hambre significa que la anestesia no ha hecho efecto completamente. El hecho de que estés viendo un video sobre ángeles guardianes y realidad espiritual, que algo en ti respondió al título, que algo en ti siguió viendo más allá del punto donde una persona completamente desensibilizada se hubiera ido a otro lado. Ese hambre es una señal. Es tu espíritu respondiendo a la realidad del Dios que te está persiguiendo, del Dios cuyo ángel ha estado luchando por ti, del Dios que no está esperando a que seas perfecto antes de correr hacia ti. Él ya está corriendo. Y ahora llegamos a la séptima señal, a la que te prometí, a la que es diferente a todas las demás, porque las primeras 6 señales son cosas que te suceden, que ocurren a tu alrededor, en las circunstancias de tu vida. Son evidencias de una protección que está operando, señales que puedes mirar hacia atrás y reconocer en el patrón de tu historia. Pero la séptima señal no es algo que miras hacia atrás. La séptima señal es algo que eliges, ahora mismo, en este momento. Y es la única señal que no se puede fingir, no se puede asumir y no se puede heredar de la fe de otra persona. La séptima señal de que tu ángel guardián te está protegiendo de manera completa y total es que has tomado la decisión consciente, personal, pronunciada y asumida, de entrar en una relación de pacto con Jesucristo. Todo lo demás de lo que hemos hablado hoy describe la actividad de la protección. Esta es la activación del pacto bajo el cual opera la expresión más plena de esa protección. Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libra. Alrededor de los que le temen. El temor del Señor no es terror, no es encogerse de miedo ante un poder impredecible. El temor del Señor es el reconocimiento reverente, asombrado y orientador de vida de quién es Dios realmente y quién eres tú realmente en relación con Él. Es la postura del hijo pródigo en su camino a casa, no confiado en su propia justicia, no trayendo un currículum de buen comportamiento, sino simplemente viniendo, simplemente decidiendo que la distancia ya no es aceptable, simplemente diciendo: ya terminé de pretender que no te necesito. El ángel de Jehová acampa. La palabra acampar significa levantar una tienda militar, establecer una base de operaciones adelantada, instalar un perímetro defensivo permanente alrededor de los que le temen. El campamento no es una visita de una sola vez, es una presencia defensiva establecida, asentada, implacable, del tipo que no empaca y se va cuando tienes una mala semana, no cambia de lugar cuando fallas, no abandona su puesto cuando se intensifica el asalto del enemigo, se queda, mantiene la línea, lucha y lucha porque la autoridad que lo comanda ha puesto un reclamo sobre tu vida que ningún poder en el reino invisible tiene autoridad para anular. Pero este campamento es para los que le temen, no es automático, no es universal, es pactual. Es la expresión operativa de una relación. Y la relación está disponible para ti ahora mismo, en este momento, con cualquier nivel de quebrantamiento, distancia o duda que estés trayendo a esta conversación. He hablado con personas que fueron a la iglesia por 30 años y nunca una sola vez tomaron una decisión genuina, personal y asumida de entregar su vida a Jesucristo. Tenían religión, tenían familiaridad, tenían cristianismo cultural, pero nunca tuvieron el momento real, el momento honesto, donde dejaron de actuar y simplemente vinieron. He hablado con personas que se consideraban ateas hasta justo el segundo antes de doblar la rodilla y descubrir que el Dios contra el que habían estado discutiendo era real, cercano y esperaba con una paciencia casi insoportable. He hablado con personas que estaban en los cuartos más oscuros, en los que sus propias decisiones los habían puesto, que estaban absolutamente seguros de que habían ido demasiado lejos, esperado demasiado, hecho demasiado para volver jamás, y cada una de ellas
descubrió que el Padre ya estaba corriendo hacia ellos antes de que hubieran cubierto el primer paso de la distancia entre ellos. Esa persona podría ser tú. Ese momento podría ser ahora. Quiero que comprendas algo sobre esta decisión en el contexto de todo lo que hemos conversado hoy. Cuando entregas tu vida a Jesucristo, cuando pronuncias las palabras, cuando las dices en serio, cuando te volcas hacia Dios y rindes aquello que has estado sujetando con desesperación desde antes de que tengas memoria, algo sucede en el plano invisible que es real, estructural y permanente. El apóstol Pablo escribe en Efesios, uno que eres sellado con el Espíritu Santo de promesa. El sello no es ceremonial. En el mundo antiguo, un sello era marca de propiedad y autoridad. Comunicaba a quien lo viera exactamente de quién era aquella posesión y qué autoridad respaldaba todo. Cuando el Espíritu de Dios te sella, cada principado, cada potestad, cada tiniebla territorial que alguna vez haya tenido reclamo sobre cualquier parte de tu vida, ve ese sello y sabe lo que significa. Significa que perteneces a alguien cuya autoridad ellos no pueden desafiar. Significa que la protección del pacto del Dios del cielo no está meramente disponible para ti. Está operativa, está activada, es permanente. El ángel que ha estado luchando por ti, a veces con todo lo que tiene, contra resistencias que solo comprenderás cuando la eternidad se abra ante tu vista plena. Finalmente tiene detrás todo el peso de una asignación del pacto, no solo un mandato general de protección, una comisión específica, sellada, de propiedad personal. Ya no eres simplemente un ser humano en cercanía a lo divino. Eres un hijo de Dios, heredero de toda promesa, cubierto por cada pacto, protegido por aquel que comanda ejércitos sin número, que llama a cada estrella por su nombre y que no ha apartado sus ojos de ti ni por un solo segundo de toda tu existencia. Entonces, esto es lo que quiero que hagas ahora mismo, donde sea que estés, como sea que hayas llegado aquí. Cualquiera sea la distancia entre tú y la última vez que te sentiste cerca de Dios, o si esa distancia sientes que siempre ha estado ahí, quiero que digas estas palabras, en voz alta, con tu voz real, no la versión pulida, la quebrada, la honesta, esa que Dios ha estado esperando escuchar. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados y que estás vivo ahora mismo. Se acabó fingir que tengo esto bajo control. Se acabó mantener la distancia. Rindo mi vida ante ti hoy. Te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Ven y habita en mí. Hazme nuevo. Soy tuyo. Si acabas de decir eso, si tus labios se movieron con esas palabras y algo se movió dentro de ti en un lugar que aún no tienes palabras para describir, ese cambio es real. Acabas de pasar de una categoría a otra, del engañado al protegido, del expuesto al cubierto. Y en la sala del trono del cielo, en los tribunales que Enoc vio y que Juan vio y que cada profeta, a quien se le permitió acceder tras el velo, ha descrito con temblorosa inadecuación, hay una celebración sucediendo ahora mismo con tu nombre en el centro. Ahora, haz una cosa más. Desplázate hasta los comentarios y escribe: acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No lo expliques, no lo califiques. Solo escríbelo y déjalo como declaración pública en el plano físico, porque las declaraciones hechas en fe en el plano físico cargan peso en el espiritual. Escríbelo para ti, escríbelo para el registro. Escríbelo para esa persona que dentro de 3 meses se desplace hasta los comentarios en el momento más oscuro de su vida y lea tus palabras y encuentre el filo del valor que necesita para decir lo mismo. No estás solo, nunca has estado solo, y ahora conoces el nombre de aquel que envió al luchador que está parado en la habitación donde tú estás sentado ahora mismo. Ve con ese conocimiento. Camina en esa cobertura. Y no dejes que nadie te convenza de que la guerra no es real, de que la protección no es real, o de que el Dios que comanda a los ángeles no está completamente e irrevocablemente enamorado de ti.